Exactamente, segunda parte, Víctor Segarra, 12 casas, y nos habíamos quedado con paisajes. Alguien va a decir, ahí no vivo, no tendré el tiempo ni el dinero y demás. Estoy diciendo paisajes, cuadros, pinturas, lienzos, como quieran llamarle. Bien, nos vamos, Gabriel, por favor, cámara 2, y nos vamos a ir exactamente, gracias, con una mansión, porque alguien dirá, ¿qué significa eso? Obviamente, la estructura de la Tierra, y esto nos va a permitir conectarnos a la madre naturaleza. Todas esas estructuras es para que nosotros, digamos, los bosques, vencer cuestiones morales y pesadumbre. Un pozo representaría la parte intrínseca, lo que está oculto. ¿Por qué tener una fotografía? Porque esto nos ayuda a relucir aquello que yace en el inconsciente. Esto está muy bien porque esto podrían ser laberintos. Y por cierto, un día les voy a mostrar. Hay un programa que se llama POS, es P-A-O-S-E, que a través del laberinto es como los hemisferios de un cerebro, que si nosotros vamos llevando el dedo, fíjense, a través de ese laberinto, nos conectamos a nuestro ser interior y evitamos perdernos en los cauces de la vida. Está interesante porque, por ejemplo, un jardín que podamos ver es un símbolo antiguo que representaba la emancipación o liberación, al igual que estas pinturas. Incluso podemos tener un muro más grande que es para la liberación del alma. Y en la literatura universal o antigua decían que los placeres del mundo, como bien decía mi amigo René, pues sí, son males necesarios, que lamentablemente como humanos dependemos de esto. Fíjense esto, los árabes tenían estos lugares de esparcimiento, era una fuente central con estos troncos que permitía a través de un hexágono, ya vieron, conectarse a la naturaleza. Está muy bueno porque vean, los monjes zen en Japón utilizaban, ya ven que es como una lava o podría ser piedra caliza. En inglés es pebbles, que la traducción es guijarro, es una piedra lisa, una piedra que se utilizaba exactamente para ellos. Bueno, me voy rápidamente con otras cosas. Los de los jardines ya lo vimos, pero no lo hemos visto. Vamos a utilizar, en la antigüedad eran lienzos de árboles y estas figuras regordetas, podríamos pensar, de la Edad Media y un poco antes de la Edad Media, era para atraer paz y prosperidad. Vean qué interesante, un árbol en el desierto o en la nieve representaba el ascenso del Espíritu Santo o el Dios glorificado. Antiguamente, por ejemplo, moras, zarzamoras, cerezas, frambuesas y demás, todo esto significaba la capacidad cósmica y un árbol de la vida cósmico representa desde el plano de la Tierra Media, de la Tierra Superior y de la Tierra Antigua, cómo los antiguos entraban en una conexión. Vean qué interesante, unos árboles que le llaman Bodhi, B-O-D-H-I, se conectan las raíces como si fueran los planos antiguos. También, el arte japonés se llama el bonsai, que de alguna manera es algo pequeño que se puede usar en su casa, al igual que la Trinidad. Esto parece una mano, lo podrían tener, y es el ascenso del alma, los pinos, abedules, cipreses. Vean la antigüedad de ciertas semillas que dicen que hay algunos árboles venenosos y que se pueden utilizar como que algunos crecen en el África, en lugares más amplios, o no lo deben de tener porque el sauce llorón todo el tiempo van a ustedes estar medios apesadumbrados. También tenemos otro, que las palmeras se pueden utilizar para la liberación y los cerezos, puede uno tener una paz mental. Algunos dicen que el laurel es para la glorificación y que de alguna forma otro tipo de elementos en Escandinavia se le llama el yggdrasil, que si observan es como un árbol africano bastante grande. Las bayas, que algunos estos significan para obtener un cobijo. Otro, acacia, observen la liberación de los males. Y incluso también en China está relacionado a esto con otros tipos de árboles. Vamos terminando con el ciprés. El ciprés se utiliza para los signos de Sagitario o Virgo, que a veces observan, que están limitados, que quieren expandirse, y esto como si fueran unos brazos humanos. El mirto, M-I-R-T-O, así dicen, el mirto está asociado a Afrodita, que era la parte del amor. Y finalmente el roble, que era el más fuerte, podrían ser Aries. Todos estos y cada uno de ellos. Y no voy a terminar, pero bueno. Las plantas. Estamos viendo que tipo de ornamentación era de los arcadios, de los griegos romanos, que se utilizaba como pilares de estructura. Algunos de ellos también era un crecimiento interior, y para los griegos el ajo, ya había explicado que junto con la miel era una gran ayuda. Otro, si ven, tipo de hierbas se utilizaba para liberarnos de todos los males. Algunos le llaman el tila, clavo, etc. Otro era para la flexibilidad, el bambú, pero de alguna manera tiene una conexión para la liberación.
Las calabazas se utilizaban mucho, como por ejemplo en la época de Halloween, Día de Muertos, ya que el color naranja generaba un poco de ansiedad. Y este color espinoso en Escocia crece, y estas plantas simbolizan al Cristo sacramentado. Incluso esta raíz, ya vieron, como cerezas bifurcadas acá, se utilizan para la liberación. Y así podríamos ver, por ejemplo, este tipo de plantas que están relacionados, por ejemplo, a la liberación, algunos hongos. Este tipo, por ejemplo, de incrustaciones significan para mantener a una pareja, la dualidad. La mandrágora era utilizada para algún tipo de hechicería o sortilegio. Incluso también, que era la única planta, me regreso, que tenía la forma humana. Esta otra, por ejemplo, el muérdago, ese es el nombre, que era para una persona que entraba en coma, en estado catatónico o cataléptico, se liberaba. Ahora, vean este otro. El perejil se ayuda mucho a los rituales que hemos empleado acá, y de alguna manera estas hierbas, las ramitas de estas hierbas significan fertilidad. El romero se ayuda mucho con todo esto. Ya vieron, en alimentos también podríamos tener mucho. En el judaísmo podemos utilizar ellos, como por ejemplo piedras, aceitunas. En los antiguos grabados se utilizaban mucho para la liberación, y estos eran los elixir de la inmortalidad. Algunos decían que la piedra del Santum Santorum era esta, y era una copa eucarística del cáliz. El arroz era utilizado para la abundancia y prosperidad. La cebolla era para no mitigar el dolor o para alejarlo. Y en Japón, la cereza, que es una fruta cara, se asocia al sacrificio. Esta otra, en el lejano oriente, ya vieron, aparece mucho, algunas cebollas moradas, etcétera, y en estas regiones algunas veces se utilizan como ramilletes. Si observan, esto es como si fuera un ADN, están mezclados, y este tipo de semilla era utilizada para la ayuda espiritual. La granada es el símbolo del sacrificio de Buda, y estamos viendo aquí la higuera, que de alguna manera es apocalíptica y se habla en la Biblia, de cómo, por ejemplo, no daba el fruto. Y el huevo, el blanquillo, se utilizaba mucho también para cuestiones de fertilidad. La leche, ¿te acuerdan como el símbolo de los antiguos shintoístas o hinduistas? Representaba también la fertilidad misma. Los limones era para la liberación. Y tenemos también algunas criaturas, por ejemplo, mitológicas, que antiguamente se utilizaban, y ahora la anguila representa la velocidad, el conocimiento espiritual. Antiguamente las ballenas jorobadas representan la fortaleza y el camino, el caballo de mar, que es el único macho que desova, de alguna manera, que podría ser los cangrejos, que significan, por ejemplo, el poder de la perseverancia. Y antiguamente algunas figuras antiguas eran para simbolizar el crecimiento. Este es como alfa y omega, son las galaxias, como es arriba es abajo. Y el código phi, que un día vamos a hablar de eso, 1 más raíz cuadrada de 5 entre 2, 1.618, significa la conexión de los planos superiores a los inferiores. Y al igual que estas conchas, las pueden utilizar como buena suerte para sortilegios, amuletos, etc. Los delfines, que dicen que son de Orión, de Sirio, que son animales más inteligentes que nosotros, y que de hecho no son animales, son mamíferos, y que de alguna manera son los únicos que hacen el sexo por placer, aunque no lo crean. Luego aquí el erizo de mar, que se puede usar para alejar las malas vibraciones. La estrella de mar igual, que son 1, 2, 3, 4, 5, que representa el pentagrama. Las langostas o langostinos, que es como un camarón gigante, que significaba, por ejemplo, esos seres que a través de sus múltiples tentáculos pueden utilizar y conectarse. Las ostras, dicen que esto se utilizaba también para la piel, y que la concha nácar ayudaba para la eterna juventud. Y finalmente, mantarrayas, pez vela, etcétera. Ya terminamos. Pedrito, este es el último bloque y nos queda el tercero, ¿no? Para el ritual. Sí, lamentablemente nos vamos a quedar, fíjense bien, ¿en dónde? En insectos nos faltó que simbolice esto. Y todo esto que ven aquí en la cámara 2, no lo van a creer, es información. Yo creo que vamos a hacer otros 2 programas después de simbología, para que de alguna forma colores y números, y por cierto nos faltó explicar eso, qué significa en el inconsciente y cómo conectarnos a esos planos superiores. Esto, algunos dirán, son figuras o fotografías. No, son arquetipos o símbolos que se utilizaban para entrar a un plano íntegro y espiritual.
Más adelante, en la última sección del programa, hay un ritual que vamos a pedir muy bueno: salud, purificación, la casa, etcétera. Vamos a ver los rituales, cuáles son los que más nos convienen. Y repetimos, YouTube, 12 Casas, estamos en redes sociales, @PCTV, las 12 casas.mx, y Víctor Segarra 0114 @gmail.com, y continuamos en instantes más.